Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban por un poco de tiempo y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y en días anteriores meditábamos en algunas verdades sobre Hebreos 12, el soporte frente a la disciplina, pero también meditábamos en la seguridad de legitimidad que nos proporciona la disciplina. Y en este día quisiera que juntos podamos pensar por un momento en esta gran verdad, y es la sujeción que se nos pide, a la cual Dios nos llama, esa sujeción, sumisión frente a la perfecta voluntad del Padre en la disciplina. Y la primera expresión que nos va a decir el autor de la carta a los Hebreos en este versículo es por otra parte, es decir, tenemos otro argumento más para fortalecer lo imprescindible de la disciplina. Vamos a ver que a continuación se plantea una prueba más de por qué los hijos de Dios debemos aceptar su corrección. El autor de la epístola utiliza una premisa terrenal, una premisa que nos es cercana, práctica y mejor comprensible para los destinatarios de la carta. En el versículo 8 se estaba hablando de la filiación espiritual que tienen aquellos que entregan sus vidas a Cristo y vuelven así a nacer, pero en este pasaje se trae a colación la relación filial carnal y el respeto que se tiene con los padres terrenales. Matthew Henry también comenta al respecto y nos dice: nuestros padres terrenales nos castigan a veces para satisfacer sus propios deseos y pasiones, más que para reformar nuestros modales. Pero el Padre Celestial de nuestras almas nunca quiere apenar ni afligir a sus hijos. Siempre es para nuestro provecho. Toda nuestra vida aquí es un estado infantil e imperfecto en cuanto a las cosas espirituales. Por tanto, dice Matthew Henry, debemos ahora someternos a la disciplina de tal estado. Fin de la cita. Y por eso el autor de esta carta nos va a decir también que tuvimos a nuestros padres terrenales, los cuales por un tiempo nos disciplinaban y los venerábamos. Y la versión BNP traduce también como padres corporales, lo cual acentúa la diferencia con Dios, quien es el Padre de los Espíritus. La honra y el respeto hacia los padres era algo de suma importancia y valor para los judíos, quienes tenían sabido que era parte del decálogo que Dios les dio a través de Moisés. Y no es de menor importancia que el mismo Jehová haya puesto este mandamiento entre los 10 más importantes. Vemos también en Deuteronomio 21:18, donde se puede observar con más nitidez el grado de respeto que se les debía a los padres, al ver el castigo capital asignado para aquellos hijos contumaces y rebeldes que se obstinaban en no obedecer a la voz de sus padres. De hecho, en Deuteronomio 26 encontramos una maldición para todo aquel que deshonrare a su padre o a su madre. Juan Wesley señala y remarca la actitud que por naturaleza solemos tener hacia nuestros padres terrenales, a quienes ni despreciamos ni desmayamos bajo su corrección, mostrando así de esa manera nuestro respeto y reverencia hacia ellos. Entonces, el autor de la carta nos va a preguntar: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y en base al argumento anterior, ¿por qué ahora nuestro sometimiento y veneración por Dios será mucho menor de la que rendimos a nuestros padres terrenales? En Malaquías 1:6 encontramos un reto, una amonestación de Jehová para su pueblo que había olvidado la honra y el temor debidas a su nombre, a aquel que consideraban su padre pero no lo respetaban como tal. Y nos va a decir Malaquías:
El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Querido hermano, la disciplina de Dios traspasa el plano humano, físico y terrenal, para tratar en profundidad con nuestras almas, ya que Dios es el creador, el diseñador, el dueño, conocedor, el Padre de nuestros espíritus. Fue Él quien sopló aliento de vida a Adán para hacer de él un ser viviente. Este Dios, nuestro Padre, utiliza agentes externos y tangibles a manera de pruebas, con un fin, para restaurar y tratar con las partes más profundas de nuestro corazón. Tal Dios, tu Dios, mi Dios, se merece nuestra rendición y respeto a su disciplina. Un sometimiento, una sujeción, una subordinación característicos de quienes se entienden y aceptan que su corrección es para nuestro mayor bien. Y ese es el sentir de nuestro Padre Celestial, de ese Dios poderoso, quien aún en medio de la destrucción, del hurto y muerte que Satanás trajo a nuestras vidas, este Dios vino para darnos vida, y vida en abundancia. Un alma que no está rendida a la disciplina del Padre Celestial no puede disfrutar de esa verdadera vida. Solo existirá y andará en la misma muerte espiritual a la que sus delitos y pecados la llevaron. Esa falta de sujeción y aceptación de la corrección divina evidencia que nunca se ha pasado de muerte a vida, porque solo el Padre de los Espíritus es quien nos puede dar vida juntamente con Cristo, según Efesios 2:5. Y esta es una expresión familiar para esos judíos convertidos a Cristo, cuyos padres en la antigüedad reconocían a Jehová como el Padre de los espíritus de toda carne, en cuya mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. Él es el dador de los espíritus, quien forma el espíritu dentro de cada hombre. Y vemos en Macabeos 3:24 una expresión bastante particular. Y nos dice Macabeos: estaba ya junto al tesoro con su escolta, cuando de pronto el soberano de los espíritus y de todo poder se manifestó tan grandiosamente que todos los que se habían atrevido a entrar se quedaron sin fuerzas ni valor, heridos por la fuerza de Dios. Fin de la cita. Y querido hermano, solo el Padre de los Espíritus fue capaz de impartirnos vida. Y así lo seguirá haciendo a todo aquel hijo que se entregue en fiel obediencia y sujeción a su disciplina amorosa. Es llamativo el contraste que se encuentra entre aquellos que desmayan ante el castigo, con aquellos que lo aceptan gozosamente. Los primeros quedan debilitados por el agotamiento, quedan exhaustos, abatidos, con un espíritu roto, débil, pesimista, resentido y además también amargado. En tanto que los otros, que reciben gustosamente su disciplina, pueden encontrar renuevo en sus espíritus, vitalidad para sus almas, fortaleza que solo el Padre Celestial, el amoroso Padre de los Espíritus, bien puede proveer. Es por esto que las últimas palabras de este pasaje renuevan nuestra fe al decirnos que si nos sujetamos ahora en fiel obediencia a nuestro Padre Celestial, viviremos. Y Samuel Pérez Millo comenta al respecto: será vivir porque lo será conforme al estilo de vida que Dios establece para sus hijos. Se trata, dice Samuel Pérez Millo, de una vida en plena comunión con Él, que es la única realidad de vida. Fin de la cita. En tanto que en la antigüedad
En el contexto judío, la rebeldía abierta y sin arrepentimiento contra los padres era castigada con la muerte. Aquí se promete algo distinto. Se promete vida para quienes se sujeten a la disciplina del Padre de los Espíritus. Y esto lo podemos tomar tanto literal como figurativamente. La contradicción y el menosprecio del castigo divino, con un corazón duro para arrepentirse, puede traer la muerte física del creyente, tal como lo vemos en Corintios y en 1 de Juan 5:16. Pero al parecer, la muerte de la que en este pasaje se está hablando es de una que priva de la plenitud, el crecimiento y la participación de su santidad. Y además también el abundante fruto apacible de justicia para quienes son ejercitados en la disciplina. Esto es lo que nos va a comentar también Matthew Henry cuando dice que el versículo implica que los seres humanos así creados solo pueden experimentar la vida verdadera mediante la sumisión a la dirección de Dios. Fin de la cita. Y la versión BPD traduce la última expresión así y nos dice para poseer vida. Y la CAS traduce para que de veras comencemos a vivir. Podemos entonces decir que la obediencia a Dios, el Padre de los Espíritus, trae vida verdadera, vida plena para sus hijos, una vitalidad espiritual que nuestros padres terrenales nunca pudieron ni podrán darnos. Y esto será un fortísimo argumento y estímulo que utiliza el autor de la carta para luego decirles en versos más adelante, en el verso 12, por lo cual levanten ahora las manos caídas y las rodillas paralizadas. El ser beneficiados de la vida verdadera que proviene del cielo es la promesa que en algún momento se le hizo al pueblo de Israel con el imperativo de que amaran a Dios, de que atendieran a su voz y le siguieran. Y el resultado sería vida para ellos y prolongación de días. Es que la rebeldía no puede hacer otra cosa que conducirnos a la destrucción y la muerte. Bien sabe de esto Absalón, el príncipe que se sublevó contra su padre David y padeció una muerte vergonzosa y penosa. Y termino, querido hermano, con estas palabras. Este comentario de L. Bonnet, que nos dice: los padres de nuestra carne, que habíamos tenido por correctores o educadores, esos autores de nuestra vida natural, después de habernoslas dado, no podían hacer nada más. Por mucho cuidado con que se aplicasen a nuestra educación, no podían comunicarnos la vida del alma. Mas el Padre de los Espíritus, aquel de quien procede toda vida espiritual, alcanza un fin muy distinto por el medio educador de la prueba. ¿Estás en prueba? L. Bonnet nos sigue diciendo: hace vivir de la vida verdadera, eterna, a todos aquellos que se sujetan, como hijos suyos, a la disciplina de su amor y de su Espíritu Santo. El autor considera ese precioso fruto de la educación divina por la prueba como un hecho incontestable. Y viviremos. Dios te bendiga en este día.